¿Cómo están ustedes? Qué alegría de verlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo está en la casa? Todos sentados allí. Llamen a la familia. Empezó UPU Online. Qué alegría de tenerlos nuevamente cada uno de ustedes. Este es un momento especial que estamos teniendo todos los viernes para mirar hasta qué punto la Biblia es realmente un libro que pueda ayudarnos en nuestra vida, en estos momentos especialmente. Esta noche tenemos la presencia de invitados especiales. Está con nosotros aquí Efraín Velázquez, el doctor Efraín Velázquez, un arqueólogo, el rector de del ZI. ¿Cómo estás, Efraín? Gusto saludarte. Gusto en saludarlos desde Interamérica a nuestros amados hermanos en Sudamérica. Qué alegría de verte. ¿Cómo va allá? ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Frío, calor? Pues en el Seminario Teológico Adventista Interamericano, lo que es el SALT para Sudamérica, nosotros el CETAI para acá estamos bien. Ha estado haciendo bastante calor en estas regiones y agradecemos a algunos de nuestros colegas del sur que se nos han unido en línea para poder ayudarnos en las clases que le estamos dando en los países de toda Interamérica. 45 países que están recibiendo clases en línea durante estas semanas. Wow. Ajá. Tú eres arqueólogo. ¿Cómo decidiste estudiar arqueología? Pues mira, Dios tiene un sentido del humor bien interesante, porque a mí no me interesaba la arqueología como tal. Yo siempre tuve el deseo de ser pastor y médico misionero, estar en Brasil. Ahí es donde yo siempre pensaba en el Mato Grosso y pensaba en el Amazonas y demás. Pero después de estar en Estados Unidos, tuve una beca de un verano para estar en el Medio Oriente. Y estando allí, yo me di cuenta que, wow, esto puede predicar, como dicen los jóvenes. Por lo tanto, de la área que yo me había enfocado, que era el Ministerio Juvenil, y para entrar a un DIMIN, que no me aceptaron por no estar ordenado en ese momento, pues me vi forzado a ir a la arqueología y fue una bendición. Realmente para mí ha sido un lugar donde he podido iluminar las escrituras y para mí ha sido una experiencia muy grata para poder compartir el evangelio a otros, que es lo que a mí me apasiona.
Yo soy pastor en primer lugar y después arqueólogo. Arqueólogo. Qué alegría de tener aquí al doctor Efraín con nosotros en una semana tan especial y gracias por el tiempo, gracias. Está también con nosotros Sergio, el doctor Sergio Becerra, es el decano de la Facultad de Teología allí de nuestra Universidad Adventista del Plata en Argentina. ¿Cómo está, Sergio? Muy bien, es un gusto poder acompañarlos en esta noche y saludar a todos los amigos que acompañan esta programación de la UPU, esta universidad hermana, muy prestigiosa, con hermosos programas que están presentando. ¿Cómo va, Sergio? Tú eres historiador, cuéntanos, ¿dónde estudiaste la historia? Cuéntanos. A mí siempre me gustó la historia desde pequeño. Me gustaba leer mucho y libros de historia de todo tipo, pero también como el Señor puso en mí el fuego por su palabra, yo quería también conjugar esto con la Biblia. Y es así como finalmente cuando estudié teología y también trabajé de pastor, también el Señor me abrió el camino para que pudiese estudiar y especializarme en el área de historia de la iglesia adventista y también de la iglesia cristiana. ¿Tú terminaste dónde el doctorado? ¿Dónde hiciste el doctorado? En Estrasburgo, Francia. Estuve allí en la Facultad Protestante, en una ciudad justamente que participó de la Reforma, viendo de primera mano, ¿no es cierto? Las fuentes originales. Donde eventos tan importantes de la historia del cristianismo se dieron, así que fue un privilegio enorme. ¡Wow! Es una alegría realmente tenerte aquí con nosotros aquí en este programa. Está también doctor Michael Orellana, es también otro arqueólogo, un arqueólogo peruano. Estamos desafiándolo a él que investigue qué pasó aquí debajo del Concacucho, ¿no? Pero es arqueólogo bíblico. ¿Cómo está, Michael? Un gusto saludarlos a todos, es una alegría estar con ustedes esta noche aquí. ¿Cómo vas? ¿Cómo se te nació la arqueología, Bueno, fue algo interesante. En realidad fue por inspiración. El doctor Gerald Kleinby fue uno de mis profesores y me acuerdo una de estas clases que él tuvo trayendo los sellos egipcios, ¿no? Él empezó una tarde a enseñar acerca de los sellos egipcios y me nació la curiosidad. Después vino el doctor Joaquín Acevedo y trabajó como colega de nosotros. Fue allí donde me confirmó el deseo de realmente estudiar arqueología, porque él empezó a enseñarnos, uno de mis alumnos que era era alumno de él también, vino traduciendo la estela de Merneptah en egipcio, y entonces dije, caramba, wow, esto suena fascinante, así que empezamos ahí la curiosidad y el ánimo de poder estudiar arqueología, fue ahí donde nació todo. Qué interesante. Miren, fíjense ustedes, llamen a la familia, llamen por favor, que vengan todos, únanse a sus pantallas allí, porque vamos a tener realmente un conversatorio muy, muy ameno. Ahora que tenemos a dos arqueólogos, un historiador, bueno, me puedo unir también por allí, ¿no? Algo para dialogar y conversar entre nosotros. Mire, podemos hacer un diálogo precioso. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar de qué manera este libro realmente contiene historias, ¿qué es lo que este libro sagrado que es vendido, es leído, es puesto en cada uno, tal vez ahora incluso en los hoteles es puesto ahí a libertad de todos, nos puede dar. ¿De qué manera, Efraín, crees tú que la arqueología puede ayudarnos a nosotros a confiar en este libro? Bueno, nosotros cuando hablamos acerca de arqueología, estamos hablando acerca de esta ciencia y arte al mismo tiempo que pretende reconstruir las escenas del pasado en base a la evidencia que nosotros tenemos, algo así como si fuéramos un detective del pasado. Y en la arqueología tenemos dos extremos. Unos la han utilizado para desprobar o condenar la Biblia como un libro mitológico por un extremo, y por el otro, algunos han pretendido probar la Biblia con la pala del arqueólogo, con expectativas y un positivismo bien alto. Por otro lado, la arqueología debe ser tomada de un aspecto centrado en el cual nosotros sí podemos iluminar personajes, podemos iluminar eventos, podemos iluminar artefactos relacionados al mundo bíblico. Y ahí es donde hay tres círculos de evidencia, ya sea el artefacto, un edificio o un instrumento, lo que fuera, una epigrafía o algún texto que encontramos escrito que no es bíblico, y el pasaje bíblico, el texto bíblico. Y cuando los tres convergen,
es maravilloso, pero no siempre es así. Pero la arqueología tiene esa intención, la intención de iluminar las escrituras. Ahora, aquí en tu experiencia de ser arqueólogo, ¿qué es lo que más te ha impactado en una de las excavaciones? Cuando tú te dijiste, wow, realmente lo que estoy estudiando llenó mi vida, encontré lo que yo quería. Pues mira, la verdad es que he estado trabajando en el campo, en Jordania específicamente, en Tel Galul, y para decepción de ustedes, yo no he encontrado nada súper emocionante, ni el arca perdida, ni nada por el estilo. Desgraciadamente, nosotros tenemos a veces expectativa de que eso es lo que vamos a encontrar, pero no. Sin embargo, para mí lo más que me ha impactado es poder estar en lugares geográficamente relacionados a las escrituras. La misma lección de esta semana, cuando habla acerca de el Valle de Ela y cuando estamos hablando acerca de la historia de David y Goliat, son escenarios que uno poder verlos, estar frente al mar de juncos allá en Egipto, nosotros poder estar en el mismo Jerusalén, cerca del infierno, del Gehenna, allá abajo, estos escenarios, y especialmente para mí, después de la primera ocasión, yo la primera ocasión que fui a Jerusalén, yo iba con mi mente, o esto es un lugar que es un cuento de camino, o esto es tradición, o esto tal vez es real, y fue bien amargo, fue bien frío. La vez siguiente, yo entonces fui con otra mentalidad, independientemente si yo encuentro evidencia o no, para mí la experiencia que yo voy a tener, suficiente como para sostener mi fe, pero la experiencia, y estando en el jardín de Getsemaní, no en la iglesia, sino en el campo de los pastores que está al lado de los olivares, leyéndole a toda la gente, eso para mí es muy especial. Cambió eso toda tu vida, cambió totalmente la perspectiva y el lugar donde uno está y se comienza a imaginar, ¿no? Es increíble cuando uno está en el mismo lugar. Si ha leído uno este texto bíblico, comienza a enlazar el texto bíblico y imaginarse los personajes, por dónde han venido, qué es lo que podría haber pasado, y la perspectiva es totalmente distinta, ¿verdad? Hablando de historia, ahí tenemos a Sergio. Sergio, ¿qué de la historia, realmente lo que uno estudia, nos ayuda a nosotros comprender el texto bíblico en el cual nosotros estamos teniendo y decir que realmente este texto es sobrenatural, proviene de Dios? Sergio. Bueno, a mí me parece que la disciplina de la historia tiene mucho para ayudarnos a acercar la palabra de Dios con confianza. El hecho de que la religión de la Biblia esté asentada en la historia nos dice mucho de nuestro Dios. Cuando uno lo compara con otras religiones que son ahistóricas, la mayoría de las grandes religiones del mundo son ahistóricas, como que estuvieran descolgadas de nuestra realidad. Nosotros vemos que Dios viene a nosotros a través de la revelación, a través de sus mensajes de los profetas, a través de la encarnación del Señor Jesucristo, viene a nuestra realidad y Él se junta con nosotros y vive nuestras experiencias. Y es eso lo hermoso de las Sagradas Escrituras, cuando nosotros podemos relacionarnos con esos personajes que conocieron a Dios cara a cara, como Moisés, o otros que caminaron con Dios. Y ellos en su experiencia pudieron sacar lecciones de vida que les ayudaron mucho en su experiencia y ver que ellos no eran súper hombres ni súper mujeres, sino que eran personas con debilidades y que sin embargo a través de ese encuentro con Dios pudieron crecer y pudieron tener una experiencia muy enriquecedora. A la vez eso me hace pensar un poquitito sobre el hecho de que también los pasajes históricos, ¿por qué están allí en la Biblia? ¿Qué objetivo tienen? Yo creo que más allá tenemos el error de acercarnos a los relatos de la Biblia como que fuera un texto más que habla de asuntos de la antigüedad y queremos ponerlo a través de la metodología científica, que es el método de la duda. Y entonces el problema es que allí estamos cerrando el camino. ¿Por qué nosotros tenemos estos relatos históricos en la Biblia? Porque estuvimos la semana pasada estudiando el relato de los primeros capítulos del Génesis. ¿Qué rol cumplen estos pasajes?
yo creo que más que informarnos a nosotros o que nosotros nos pongamos a cuestionar y a comparar con relatos mitológicos, es verlo desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la revelación. Dios lo que está tratando de hacer es no informarnos, sino formarnos, educarnos. Él nos da respuesta a las grandes preguntas de la vida: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué vivimos la realidad que vivimos? Y eso nosotros como seres humanos no lo podemos comprender por nosotros mismos. Necesitamos la revelación de Dios. Y es así que si venimos con una actitud de humildad, dejándonos orientar y educar por el Señor, que nosotros podemos ser enriquecidos por estos pasajes históricos de la Biblia. Michael, ¿alguna cosa que te haya fascinado del momento? Tú has ido a excavaciones, ¿verdad? ¿Cuántas excavaciones tú has ido? No sé. Sí, bueno, varias. La primera que hemos realizado fue en Italia con el doctor Janker. Ahí tuvimos una experiencia interesante. Ahí él trató de encontrar algo en un lugar donde no había nada. Eso fue una experiencia desastrosa porque se gastó como 3 semanas y lo que se encontró fue un pedazo de botella de gaseosa al final. Entonces, para que ustedes vean el esfuerzo, en realidad esta ciencia demanda mucho esfuerzo para poder encontrar algo, pero cuando lo encuentra resulta que en los años 1800, cuando empezó a desenterrar un montón de cosas que estaban relacionadas a la Biblia, fue como ver la Biblia a colores, fue como ver la Biblia no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, con una gama completa de espectrum de colores. Entonces eso es fascinante. Ajá. Tenemos aquí a Efraín. Efraín, tú sabes, tú has estado ahí en Andrews viendo guiando incluso algunos tours por allí. Hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿qué aporte dio la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la arqueología al mundo cristiano? Pues, tal vez si nos das un marco primero, cómo está armado la arqueología. En realidad somos muy referentes en asuntos arqueológicos en ese ambiente, ¿verdad? Como Iglesia Adventista. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es de notar que la arqueología ha cambiado su perspectiva a través de las décadas. Cuando hablamos acerca del siglo XIX, era esa arqueología de conquista, una arqueología colonial, y que nosotros no participamos de ella porque estábamos involucrados en la Segunda Avenida, por lo tanto no había mucho interés en la arqueología. No es hasta que comienza el siglo XX y ya tenemos para la década del 30 a Lin Wood, quien más adelante nosotros lo veremos en Megiddo, con excavaciones de la Universidad de Chicago, y él es el que comienza a usar los elementos de la arqueología y se utiliza mucho para el evangelismo. Así que la Iglesia Adventista, juntamente con este movimiento evangélico que tiene la teología bíblica y la arqueología bíblica, pretende probar la Biblia, la espada del arqueólogo, y esa es la forma que nosotros la teníamos y le marcábamos. Más adelante, cuando llega el momento de la Segunda Guerra Mundial y después de la misma, ya nosotros tenemos a un Dr. Horn, Suffolk Horn, el cual se interesa en la arqueología bíblica y para la década del 60 comienza unas excavaciones en Jordania. No las puede comenzar en Israel porque algunos de nuestros evangelistas con este asunto de escatología decían que Israel no podía ser un estado y todo este asunto de escatología y teorías de conspiración que no son nada nuevo y que no hemos comenzado a fallar desde ahora, sino que tenemos un historial bastante interesante ahí. Y entonces va a excavar a Jordania. En Jordania, ustedes saben que las siglas en inglés para adventistas es SDA, Seventh Day Adventist. Pues allá nos conocen como The Seventh Day Ammonites, porque de los amonitas no se conocía mucho, pero los adventistas, nosotros, con Geraghty, más adelante, con el doctor Junker, el doctor David Merlin, Austin LaBianca, se desarrolla todo un consorcio en las planicies del Madaba. Y nosotros, los adventistas, somos los que hemos encontrado sellos y diferente evidencia epigráfica, son asuntos escritos de la antigüedad, con el orden de los reyes amonitas que los negaban. Ya para la década del 70 se está abandonando ese énfasis apologético, incluso se están abandonando la arqueología bíblica. Pero los adventistas somos los que permanecemos ahí, porque no tratamos de probar la Biblia. Nosotros no encontramos evidencia del Éxodo, como se esperaba en Hezbón. Por lo tanto, fuimos honestos con la data y nos respetan por ser honestos. Y hoy, el año 2020,
cuando un prestigioso seminario bautista en Estados Unidos, de los últimos que quedaba con un programa graduado, lo ha cerrado. Nosotros todavía estamos con un programa habiendo ya tirado al público sobre 20 y tantos arqueólogos muy reconocidos. El doctor Alomía, por cierto, debo destacar, uno de esos íconos en el mundo hispano. Yo diría el primer arqueólogo adventista hispano, es un punto de referencia para nosotros. Y los que vemos hispanos, realmente no hay en menos de lo que cabe en una mano. Y yo me siento muy orgulloso de Michael. Michael está tomando, sí, lo que los más viejitos como yo, pues ya estamos de salida. Está joven todavía. Sí, no, un hombre brillante que yo estoy seguro que va a aportar mucho más que yo, porque en mi caso, como les acabo de admitir, mi interés pastoral y mi interés en el texto, por eso he trabajado más en comentarios bíblicos durante los últimos años y demás, y yo estoy seguro que él va a continuar llevando esa bandera y contribuyendo como la Iglesia Adventista en las mayores sociedades teológicas. Hemos estado de presidentes, de vocales, de parte de las juntas directivas. Yo soy parte de algunas de ellas y por lo tanto yo creo que nosotros tenemos algo, en vez de sentirnos avergonzados, mira, soy adventista. No, muy asertivos de lo que la Iglesia Adventista ha contribuido, y en ningún área de las disciplinas bíblicas o teológicas ha contribuido fuera de la Iglesia más los adventistas del séptimo día como en la arqueología. Ahora, quisiera añadir algo ahí interesante, siguiendo la línea de pensamiento de Efraín, es que resulta que últimamente, bueno, desde antes, ha habido cristianos piadosos, entre comillas, que han falsificado información y han traído información como que fuera verdadera, artefactos que aparentemente confirmaban la Biblia. Y después se ha descubierto que eso era pura farsa. Y eso ha traído descrédito a muchas excavaciones o a muchos intentos de reforzar la Biblia desde el punto de vista arqueológico. Ha sido algo lamentable. Sin embargo, la Iglesia Adventista se ha distinguido por algo, y lo que Efraín dijo es muy cierto, que nosotros cuando no encontrábamos algo, así como lo dije con respecto a Ron DeYoung en nuestra excavación en Sicilia, cuando no encontramos algo decimos, no lo hemos encontrado. Y eso ha hecho una diferencia grande. ¿Por qué? Porque la honestidad está ligada al estudio científico y ese valor proviene de nuestro estudio de la Biblia. Nosotros no jugamos con la ciencia, hacemos ciencia seria. Y nuestra ciencia seria está basada en nuestro respeto por la palabra de Dios al mismo tiempo. Es decir, no hay diferencia para nosotros entre hacer ciencia y creer en la Biblia. Creemos en la Biblia y estudiamos la Biblia seriamente, pero también hacemos ciencia seria. Eso es lo que quería resaltar. Qué interesante. Ahí nosotros, Efraín, tenemos, ¿en qué lugar tal vez uno está preocupado y no conoce mucho, especialmente de estos lares, ¿verdad? Estamos en la zona hemisferio sur. ¿Dónde está todo esas expediciones, evidencias que se ha ido ahí? ¿Dónde se mantiene? Pues mira, yo he tenido el privilegio de estar básicamente en casi todos los lugares relacionados a la Biblia y comenzando de manera para que se haga fácil a nuestros oyentes, a los que están más familiarizados, nuestros televidentes, empiecen con África, el norte de África. Ahí tenemos Egipto, lo que tiene que ver con el Alto y el Bajo Egipto. Después vamos ascendiendo y vamos a tener a Palestina e Israel, que son centrales como Tierra Santa. Tenemos más al norte Siria y el Líbano, donde estuve en el 2001, allá en Siria y todos estos lugares relacionados a la Biblia. Seguimos subiendo y está Anatolia, lo que conocemos como Turquía en la actualidad. Y si seguimos un poco hacia el oeste, pues vamos a tener a Grecia e Italia. Esos son los lugares principales, pero no los únicos. Lugares que no he podido ir son Irak e Irán, porque pues, nuestros amigos han estado alegres durante los últimos años y es un poco complicado. Mi jacket contra balas, pues no aguanta. Muy difícil. Hemos estado pero realmente todos esos lugares que hemos tenido la oportunidad de llevar todos los años estudiantes, el Seminario Teológico Adventista Interamericano, como parte de su educación, hace que los estudiantes vayan allá y los llevamos. Ellos pueden experimentar las tierras bíblicas y habiendo dicho esto, tenemos aún así algunos estudiantes que no pueden ir. Y voy a clarificar algo.
Aun cuando yo enfatizo que nosotros podemos visitar estos lugares relacionados a la Biblia, recuerden la cita de la señora White en ese capítulo del Deseado a todas las gentes, estos mis hermanos pequeñitos, donde ella dice que aquellos, para caminar los pies de Jesús, no hay que ir a Galilea, ni estar en las calles de Jerusalén, sino estar al lado del menesteroso y del dolido. Eso es seguir los pies de Jesús. Por lo tanto, para mí, el andar en los pasos de Jesús ha sido mucho más que estar en Galilea o en Jerusalén. Es estar con nuestros hermanos, por ejemplo, negros, ahora que están pasando por dificultades y problemas allá en Estados Unidos, nuestros hermanos de las primeras naciones de acá, de las Américas, que son prejuiciados en muchos de nuestros países. Ahí es donde podemos andar en las pisadas de Jesús. He tenido el privilegio de hacer la colección de todo lo que ha tenido Silverhorn allí en el Centro de Investigación Adventista. Realmente para mí ha sido un privilegio. Hemos tenido algo de 6 o 7 cajas donde he ordenado cada una de sus cartas y yo me quedaba admirado a aquel arqueólogo. Cada uno de sus cuadernos tan ordenado, toda la agenda de vuelos, todos los momentos en la cual ellos debían visitar y cada cronograma, increíble. Para ser un arqueólogo hay que tener realmente una disciplina, es una disciplina, constancia, paciencia, y se ve en todos esos anotes. Es increíble lo que realmente él como persona disciplinada y el aporte que ha dado como iglesia adventista al mundo. Sergio, antes de pasar a la última parte, ¿realmente es histórico que David, Salomón, existieron ellos realmente? Bueno, el trabajo arqueológico y histórico en los comienzos lo tomaba como pero desde los años 70 para acá ha sido de esta escuela maximalista de la cual habla Efraín, ha sido cuestionar todo esto porque hay evidencia fácil de encontrar, ¿no? Y eso se entiende porque en la etapa cuando no había instituciones bien establecidas en Israel es difícil la evidencia, ¿no? Sin embargo, a pesar de que se ha puesto en el juicio la existencia de estos personajes bíblicos, hemos visto que hay evidencias que han ido apareciendo allí en Israel que muestran, ¿no es cierto?, que hay restos, hay evidencias que están apareciendo. Una de ellas es la famosa, ¿cierto?, inscripción de Tel Dan, del rey Hazael de Siria, en la cual él habla de su victoria sobre un rey de Israel de la casa de David. Nunca antes había aparecido esa expresión de la Biblia y gracias a ella que se tuvo esa inscripción que esta, digamos, dinastía davídica había existido y con su padre fundador que es David. Ahora es muy interesante, cuentan los especialistas, ¿no?, de arqueología que se sospechó que esa inscripción podía ser algo que estaban implantando ahí en el lugar donde se estaban haciendo esta excavación, y uno de los principales arqueólogos allí ¿se me escuchan? Parece que adelante, estamos viendo ahí, exacto. Bueno, ahí está, ahí Efraín está poniendo... A ver, ponlo Efraín, vamos para mezclar un poco ahí. Dale. Bueno, se sospechó que podía haber sido algún cristiano fervoroso que estaba tratando de poner allí evidencia plantada, pero parece que la persona que lo descubrió era una alumna de uno de estos arqueólogos muy críticos del relato bíblico, y ella pudo testificar que no, que se trataba de algo auténtico, que había sido encontrado efectivamente en las ruinas de esta antigua ciudad israelí. Así que esto está ahí en el Museo de Jerusalén, que es un testimonio con otros que muestran de la existencia, ¿no es cierto?, de estos personajes bíblicos, por ejemplo, ¿no? Excelente. Miren,
Ya nos ha puesto curiosos aquí el doctor Efraín, tiene algunos slides, no se vayan, por favor, quédense, porque ahora llamen a toda la familia, porque después de esto vamos a presentar algunas cosas que puedan ayudarnos a creer en ese Dios tan poderoso, porque creemos que Él realmente debe ser aquel que nos da la vida y es el a quien nos da la esperanza. Aún en este momento de pandemia, nosotros debemos de estar enfocados en esa esperanza. Él nos hizo, Él nos creó y Él también tiene la salida para muchas dificultades, aún la que estamos viviendo ahora. Dios es poderoso. Escucha esto, que te va a ayudar en tu propia vida.
Dios es poderoso. Él es así, Él es poderoso. Realmente, gracias por seguirnos a todos los que están con nosotros. Muchísimas gracias. Y saludos a cada uno de ustedes. Un saludo especial a los de Jordania, al otro lado del planeta, que también están haciendo así arqueología. Efraín, querías mostrarnos algo. Ahí ya la gente está curiosa de saber qué es lo que querías mostrarnos tú. Sí, sí, ya ustedes saben, algunos de los que estaban viendo el programa de Evidencias. Evidencias. Michael hizo un trabajo excelente. Evidencias. Pues aquí tenemos algo de evidencia. En el caso de la piedra de Mesa o la piedra moabita, antes de destruirla, y ustedes ven que está reconstruida, se hizo una copia con una tela que se puso encima. Y aquí se ha encontrado el nombre de Beit David, casa de David. Beit David, casa de David. También lo tenemos, como bien estaba mencionando Sergio, en un verano se encontró, el doctor Virán, encontraron una de las mitad de las partes y al siguiente verano se encontró el otro pedazo, así que nadie la pudo plantar. Como él mencionaba, algunos críticos decían que esto algún creyente lo puso allí, lo plantó, pero tenemos evidencia de la casa de David. También hemos encontrado el cilindro de Ciro, el cilindro donde se habla acerca del retorno de naciones y la reconstrucción de templos. No menciona el templo hebreo, pero es cónsono con lo que encontramos en el libro de Esdras. Es notable que antes del año 1947, si alguien me pregunta de cuál es el descubrimiento más importante del siglo XX, yo le voy a decir que no se trata de templos, ni de oro, ni siquiera algún artefacto como estos que acabo de mencionar. Son los rollos del Mar Muerto, ya que las copias hebreas eran de 1000 después de Cristo. Y aquí tenemos el rollo de Isaías, que es cónsono con el cilindro de Ciro, como nosotros lo tenemos en la Biblia. También tenemos... Tal vez para poner en contexto, estamos hablando del año 1947, ¿verdad? Para adelante. Exactamente. Es hasta ese año que nosotros encontramos copias de la Biblia que algunas datan, algunos manuscritos de 300 años antes de Cristo. Wow. Los cuales estamos hablando de más de 1000 años que se retrocede el reloj y es algo impresionante. Todos los libros de la Biblia, excepto el libro de Esther. Aquí tenemos la piedra Rosetta, que está en 2 idiomas. Está en el jeroglífico egipcio, el demótico egipcio también. Uno está en los muñequitos y otro está en cursiva, y la tenemos en griego. Tenemos aquí al rey Jehú, lo tenemos frente al monarca sirio, y tenemos un retrato de un rey del norte israelita. Tenemos un Baal entre varios de los artefactos fascinantes. Más de 50 personajes, yo quiero destacar, más de 50 personajes bíblicos. Hemos encontrado evidencia extra bíblica. Yo no puedo probar que Dios inspiró a David, por eso yo no estoy probando la Biblia, pero yo sí puedo probar que David existió. Y como bien mencionaba Sergio, desmentir a los minimalistas que dicen que David es algo así como el rey Arturo o un rey mitológico. Nosotros tenemos evidencia de la historicidad de muchos de los personajes bíblicos, y para mí eso es fascinante. Yo lo he presentado desde el Antiguo Testamento. Yo sé que también tenemos evidencia desde el Nuevo Testamento. Claro que sí, aquí tenemos, ahora vamos, si hemos hablado del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Michael. Sí, bueno, uno más acerca del Antiguo Testamento que me pareció interesante añadir es este asunto de Isaías, Ezequías y Senaquerib. Resulta que hace un poco, el 2015, salió este sello del rey Ezequías. Imagínense tener el sello del rey Ezequías. Y luego salió poco tiempo después el descubrimiento del sello del profeta Isaías. O sea, tener estas dos cosas no solamente es maravilloso, ambos sellos estaban como pocos pies uno al lado del otro en una zona muy cercana y correspondían al mismo nivel, así que inconfundiblemente tenían que ver con personajes bíblicos. Pero algo interesante también con relación al Nuevo Testamento, vamos a pasar aquí, es el asunto de José, hijo de Caifás, la familia de Caifás, el Caifás bíblico. Se encontró aquí el osario,
de su familia y estaba enterrado en una antigua cueva en las afueras de Jerusalén. Imagínense, estos huesos de esta familia muy importante. Y era muy frecuente tener estos usuarios durante el primer siglo después de Cristo. Luego también tenemos esta inscripción de Pilato, que está aquí en la derecha, en una ciudad importante que es la Cesarea Marítima, que fue fundada por Herodes entre los años 22 al 10 antes de Cristo. Entonces, Herodes Agripa, el que mandó, no Herodes Agripa, perdón, Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños en Israel, ¿no? Cuando Jesús nació. Él estuvo relacionado al a la fundación de esta ciudad. Ajá. Excelente, muy buena. Ahora otro problema que tenemos, muchísimas gracias. Ahí vamos a pasar con Sergio. ¿Podemos dejar de compartir allí, Michael? Allí, sí. Muy bien. Sergio, hay una duda, ¿no? ¿Realmente Jesús existió? ¿Jesús fue parte de esta vida? Bueno, hay algunos que han terminado cuestionando, aunque podemos decir de que hay evidencias de la existencia de Jesús, de algunos documentos extrabíblicos. Hay incluso cristianos que al estudiar los relatos de la Biblia no se pone en duda la existencia de Jesús, pero la parte milagrosa de su vida, su resurrección, por ejemplo, sí ha sido puesto en duda. Yo recuerdo que una vez estaba de visita en una iglesia de cierta confesión cristiana y tocaba celebrar la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y el pastor que estaba hablando dice, ustedes tienen que entender que esto es como el cuento de la Caperucita Roja, dice. No es como para creerlo, dice. Simplemente tenemos que sacar alguna enseñanza moral y nada más. Ahora, San Pablo mismo dice, yo escucho de algunos que no creen en la resurrección y por ende que no creen en la resurrección de Cristo. Dice, pero ustedes se dan cuenta que si no creemos que Cristo resucitó, no tenemos esperanza. Todo esto se derrumba. Entonces, nosotros seríamos unos grandes ilusos. Pero yo creo que nosotros tenemos evidencia histórica que nos puede ayudar, pero antes que nada, yo quisiera enfatizar que la fuerza del Evangelio, la fuerza de la proclamación cristiana es la evidencia más fuerte, es el testimonio de los discípulos, es lo que quedó registrado allí en los Evangelios. Y está también, la fuerza es el poder de la predicación del Evangelio que transforma vidas. Esa es la evidencia más fuerte que nosotros tenemos. Se ha hablado bastante de arqueología, pero yo quisiera hablar un poco de la evidencia interna al texto mismo. Hay algo muy interesante cuando uno estudia los evangelios. Resulta que allí los evangelistas nos cuentan que cuando Jesús resucitó, las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Ahora, lo pusieron esto tal cual. Cuando uno estudia un poquitito la historia, se lleva ciertas sorpresas, porque en la antigüedad, en primer lugar, la mayoría, nadie creía en la resurrección, solamente algunos fariseos, pero incluso entre los judíos, los saduceos no creían en la resurrección. Se creía en la vida, en otra dimensión, en otro lugar, pero volver a la vida, eso sonaba ridículo. Entonces, otra cosa que es interesante, que en la antigüedad el testimonio de las mujeres no tenía ningún valor legal. Entonces, poner allí el testimonio de las mujeres hablando de la resurrección de Cristo era argumentar de la peor manera de la realidad de la resurrección de Cristo, como que nosotros estamos destruyendo el mismo caso, ¿no es cierto?, de la defensa de Cristo, pero es tan impactante el hecho de la resurrección de Cristo que los evangelistas no tratan de ponerlo de la mejor manera y lo cuentan como sucedió y cómo esto impactó a sus discípulos que no podían terminar de creerlo, ¿no? Ahora, cuando ellos llegan a tomar la verdadera dimensión de la resurrección de Cristo, ellos se dan cuenta que esto es enorme, que esto cambia todas las cosas. Y entonces, por eso es que luego de la recepción del Espíritu Santo, ellos salen a predicar con un fuego del Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Qué precioso, qué precioso. Vamos a ir al final.
Efraín, ¿cuál sería de todo lo que hemos hablado tu reflexión práctica? ¿Qué podrías tú aconsejar a aquellos que nos están mirando ahora? El micrófono, vamos a prender el micrófono allí. Yo tengo ahora un par de elementos que quisiera destacar. En primer lugar, cuando usted tenga expectativas de la arqueología, note que no puede creer todo lo que vea en el Internet. Usted no puede creer todo lo que tiene en Internet. Esto acerca de Ron Wyatt con el arca de Noé, los otros mongolios también que la descubrieron supuestamente, el arca del pacto y demás. No crea todo lo que ustedes pueden ver en el Internet, lo primero. Segundo, ustedes no tengan expectativas tan altas de la arqueología que por la arqueología que usted va a creer o va a tener fe, porque la fe es un don de Dios. Amén. No proviene de piedras o de artefactos, proviene de lo alto. Y en tercer lugar, sea responsable. Y sí, no simplemente por el hecho de que nosotros tenemos una relación de fe, es lo más importante. Usted no va a usar sus neuronas. El Señor no se las dio para rellenar el cráneo. Él quiere que usted las utilice y al máximo. Por lo tanto, tenga esa experiencia de fe, pero una fe inteligente, robusta, de análisis, y que tenga esa pasión por llevar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo más importante en relación a la arqueología, porque las piedras hablarán. Interesante, muchas gracias. Michael. Bueno, es muy interesante que nosotros, en primer lugar, tenemos un Dios histórico. Nuestro Dios no es un Dios abstracto que esté en el vacío, como el Zeus en la cultura griega, un Dios que se mueve en el mundo de las ideas y no se relaciona con las cosas reales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un Dios que es histórico, que ha hecho historia, que ha vivido, que ha caminado con su pueblo, y ese Dios está aquí con nosotros hoy día. Ese Dios poderoso todavía está actuando en nuestra vida hoy día. Y nosotros cada vez que vemos uno de estos descubrimientos, cada vez que veo algo así que se descubre, yo lo único que pienso es, aquí está una de las pocas migajas que ha quedado de las muchas cosas que el Señor ha hecho en la historia. Una de las pocas cosas, porque no hemos descubierto ni siquiera quizá el 5% de todo lo que está debajo de la tierra. Así que yo no me preocupo cada vez que alguien me dice no tenemos evidencia de que del libro de Daniel, que no se encontró quién es Darío, que no se encontró el personaje Virgo. Yo no me preocupo porque yo sé que muchas de las cosas todavía no están descubiertas. Yo no me preocupo en absoluto, pero mi fe no descansa en eso. Tengo un Dios histórico que sigue actuando y está actuando en este momento. Esa sería mi mayor reflexión. Sergio, tus últimas palabras. Bueno, la verdad es que es fascinante lo que hemos estado estudiando en estas ocasiones, ¿no es cierto?, de cómo podemos tener diferentes aproximaciones a la palabra de Dios, pero lo importante es que nosotros somos parte de una larga cadena, ¿no es cierto?, de hombres y mujeres de fe que caminaron con el Señor y confiaron en el Señor, y que nosotros también podemos sumar nuestro granito de arena a esta historia de los hombres y mujeres de fe. Podemos inspirarnos, la historia nos ayuda a inspirarnos en la vida de los que estuvieron antes que nosotros, pero lo importante es nuestro testimonio hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros para mostrar que el poder de Dios sigue actuando en la vida de las personas? Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos una enorme responsabilidad, ¿no es cierto?, de ser honestos, de ser gente que confía realmente en Dios, que miramos hacia un mundo mejor. Y es fascinante cómo la Biblia nos acompaña, nos guía a través de la revelación de Dios, con su Espíritu y con la presencia del Señor Jesucristo, a paso con nosotros en este caminar hacia la patria celestial. Gracias. Creo que tú que me estás mirando ahora puedes hacer historia en tu propia vida, en el propio diario vivir. Tú vas a ver muchas cosas como el Señor te ha librado y hace, y te ha dejado como evidencia este sagrado texto. ¿Quieres conocerlo mejor? Abre tu Biblia, léela y haz que realmente lo que está escrito sea viva en tus propias acciones, porque Él puede actuar todavía hoy en día. Recuerda aquel texto que dice allí,
en Éxodo capítulo 20, versículo 2, y también se repite en Deuteronomios capítulo 5, 6. Yo soy Jehová tu Dios, como lo repetía constantemente al pueblo israelita, que te saqué de la tierra de Egipto. Es ese Dios que tenemos y es ese Dios que también quiero desafiarte a ti, a que confíes, pero lee este libro para que tú puedas ser transformado y que Él realmente pueda tocar tu... Fue escrita por 40 autores. Una acción para que otros también puedan encontrar ese Dios en sus vidas. Vamos a orar. Efraín, ¿podrías dirigirnos una oración, por favor? Un privilegio. Padre amante y Padre bueno, gracias. Gracias porque a pesar de que tú nos has encontrado, tú has excavado diligentemente para encontrarnos rotos y en pedazos, pero tú quieres restaurarnos. Que esta experiencia contigo no esté fundamentada en asuntos empíricos o solamente en asuntos racionales, sino que se base en una experiencia contigo, una experiencia integral, en la cual tú, Señor, nos ayudas a entender y a nosotros poder saborear esa relación contigo. Hay muchas personas que se encuentran en el valle de la indecisión. Algunos de nuestros televidentes, las personas que están conectadas, han estado viendo cómo algunas personas niegan la Biblia, cómo algunos profesores con mucha autoridad y arrogancia pretenden desvirtuar las escrituras de historicidad, que a través de este estudio ellos se puedan dar cuenta de que sí tenemos suficiente como para nosotros tener una fe inteligente, pero al mismo tiempo que ese espacio que necesitamos, indudablemente el don de la fe que viene del cielo, que tú se lo puedas otorgar, que ellos se den cuenta que en los momentos de soledad, de falta de significado, de culpa, de tratar de cambiar, que no lo pueden hacer por ellos mismos, que ellos se apiensen de la roca que es Cristo Jesús, que ellos hagan de una experiencia sólida, la cual ellas puedan compartir con otros y los pueda hacer permanecer firmes en medio de las circunstancias más difíciles, más dolorosas y de mayor necesidad. Te rogamos estas bendiciones en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a Sergio, Efraín, Michael por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Acuérdense, no se olviden leer todos los días este libro y acercarse más a ese Dios tan maravilloso y tan bueno. Que Dios los bendiga. Fue escrita por 40 autores, entre ellos agricultores, pescadores y reyes poderosos. Tomó 1600 años terminar de escribirla. Fue traducida en más de 1500 idiomas y dialectos. Fue prohibida y causa de persecución, pero aún así permaneció. Su contenido abarca la historia por detrás de toda historia. Entre los libros más vendidos es el primero. Trae paz a algunos y miedo a otros. Es la voz del creador de la vida. Transformó y aún transforma las vidas de pobres, ricos, famosos y desconocidos. Hoy también puede transformar la tuya. Biblia, escrita por hombres, inspirada por Dios.